Elecciones 2018. Le explicaré el proceso de validación del voto, cuándo es nulo, cuándo es en blanco, cuándo es sin marcar y cuándo es válido, ya que soy el jurado de votación. Les muestro la cartilla de nosotros, teniendo en cuenta que son las elecciones del 11 de marzo del 2018, elecciones del Senado, de la República y Cámara de Representantes. Les mostraré un artículo preciso que nos habla de clasificación de los votos. Pues para llevar a cabo el proceso de clasificación es necesario tener claro el principio de eficacia del voto, contenido en el Código Electoral, que estipula que cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto, que representa expresión de libre voluntad del elector. Esto implica que, ante varias interpretaciones sobre la marcación en la tarjeta electoral, siempre se optará por aquella que le dé validez al voto. El espacio en rojo nos dice: señor jurado o ustedes votantes, tenga en cuenta que existen diferentes formas de marcación, entre otras las cuales se deben tener presente al momento de valorar el voto. Tenga muy presente esta palabra: intención del votante. Pues ahí podemos ver algunas de las formas de marcación para hacer válido un voto. Yo les daré un ejemplo muy claro, muy específico. En este partido, el votante puede escribir lo que quiera. Toda clase de libre expresión al momento de efectuar el voto en las casillas correspondientes al partido. El votante puede ejercer el voto válido con el simple hecho de tachar, chulear, escribir un poema o un insulto dentro del espacio de los partidos. Este muy claro ejemplo: el votante escribió en el espacio correspondiente del partido: este no es mi candidato. Por ende, al escribir dentro del campo del partido, esto se convierte en un voto válido para el partido en sí. Nos habla de que voto válido para la lista o el partido. Para determinar si un voto es válido para la lista, hay que tener en cuenta las siguientes reglas: que la marca o las marcas en el voto debe estar en una sola circunscripción, y que la marca o las marcas en el voto estén dentro de la zona de marcación habilitadas para una sola lista. Pues por ende podemos ver que el votante tachó con una X al partido. Esto lo convierte en un voto válido. Y pues si vas a marcar a un candidato, a elegir un candidato específico, pues tendrás las opciones de: escribes, tachas el partido y tachas el número en el cual corresponde el candidato, o simplemente solo marcas el número del candidato en sí y es válido, se convierte en un voto válido para el elegido de ese número. Y pues el voto en blanco me especifica las mismas características de la validez del voto, y pues correspondientemente tiene que estar tachado sobre el espacio donde dice voto en blanco. El voto nulo tiene unas características muy especiales, muy general. Para determinar cuándo un voto es nulo, se debe entender como regla general que la intención del lector no está clara. Se realizará marcación en dos o más circunscripciones. Un ejemplo aquí está donde el votante eligió a la agrupación política 1 y en el mismo tarjetón eligió a agrupación política 5. Entonces esto lo convierte en un voto nulo. Y el voto no marcado, pues por ende es un tarjetón donde no se ha escrito o no se ha tachado o no se ha marcado ninguno de los partidos o
o los candidatos en sí específicamente. Hay que tener claro que si tú tachas fuera de los campos correspondientes a los partidos, haz de cuenta que esa tachadura o ese escrito no existe. Solo existe la tachadura. Solo es válido el voto en tachadura cuando está dentro del campo de los partidos. De resto, se vuelve un voto no marcado. Y pues así van a ser las elecciones, así van a ser la clasificación de las elecciones. Y nosotros como jurados vamos a dar cuándo es válido, cuándo no es válido, cuándo no es marcado y cuándo es nulo, entre otras formas que hay de escritura y tachadura de los candidatos.